mi nuera me entregó una maleta en el velorio de mi marido. Y yo pensé que era un gesto de cariño. Creí que me ayudaba a recoger las cosas de Roberto para llevarlas a casa. Pero cuando abrí esa maleta esa misma noche, encontré todas mis pertenencias dentro. Mis vestidos, mis zapatos, hasta la foto de nuestra boda. Ahí entendí que no era ayuda. Era una despedida disfrazada. El dolor de perder a mi Roberto todavía estaba fresco, como una herida abierta en el pecho, cuando mi mundo se desplomó por segunda vez en menos de 24 horas. Porque resulta que mi casa, la casa donde habíamos vivido 35 años, donde criamos a nuestros hijos, donde cada rincón guardaba nuestros recuerdos, ya no era mía. Antes de seguir con esta historia que toca el alma, suscríbete al canal y déjame tu apoyo en los comentarios. Historias como esta sanan más de lo que imaginas. Yo soy Carmen, tengo 62 años, y durante toda mi vida creí que la familia era sagrada. Que cuando se pierde al compañero de toda la vida, los hijos se convierten en tu refugio, en tu sostén. Nunca imaginé que el día más doloroso de mi existencia se convertiría también en el día de mi destierro. La ceremonia había sido hermosa, a pesar del dolor que me partía el alma. Roberto se veía en paz, con su traje azul marino que tanto le gustaba, el mismo que usó en la boda de nuestro hijo mayor. Las flores blancas cubrían el ataúd y el aroma del jazmín llenaba la funeraria. Era su flor favorita, la que sembramos juntos en el jardín de nuestra primera casa. Mi hijo Diego estaba junto a mí, sosteniéndome cuando las piernas me temblaban. Mi hija Lucía había venido desde Madrid con los nietos. Pero era Mónica, mi nuera, quien parecía estar organizando todo. Desde que Roberto enfermó, ella había tomado las riendas de muchas decisiones familiares. Yo, perdida en mi dolor y en cuidarlo día y noche, dejé que se hiciera cargo. Esa noche, cuando regresé a casa después del entierro, la quietud se sentía extraña. Por primera vez en meses, no tenía que correr a la habitación para verificar si Roberto necesitaba sus medicamentos o si había que ajustar la almohada. El silencio era ensordecedor, pero había algo más, algo diferente en el ambiente. La casa olía a limpiador de pisos y había un orden que no reconocía. Los muebles estaban en su lugar, pero faltaban pequeños detalles que solo yo podía notar. La taza favorita de Roberto ya no estaba en la mesa de noche. Sus libros de jardinería habían desaparecido del librero de la sala. Incluso la manta tejida por mi madre, que siempre estaba doblada en el sillón, ya no estaba ahí. Fue entonces cuando decidí abrir la maleta que Mónica me había dado. Pensé que encontraría la ropa de Roberto, sus relojes, tal vez algunos documentos importantes que necesitaríamos revisar en familia. Pero cuando levanté la tapa, mi corazón se detuvo. Ahí estaban mis cosas, mi vestido de domingo, el azul con flores pequeñas que Roberto decía que me hacía ver como una muchacha, mi caja de joyas con el collar de perlas que fue de mi abuela, las cartas que Roberto me escribió durante nuestro noviazgo, atadas con el listón rojo que él mismo escogió. Hasta mi cepillo de dientes estaba ahí, envuelto en una toalla. Al principio pensé que era un error. Quizás en medio del dolor y el estrés, Mónica se había confundido. Pero cuando vi mi álbum de fotos familiares en el fondo de la maleta, junto con mis medicamentos y hasta mi rosario, entendí que no había confusión alguna. Esto era intencional. Me senté en la cama que había compartido con Roberto durante tantos años y traté de procesar lo que estaba viendo. La maleta no contenía los recuerdos de mi esposo muerto. Contenía mi vida entera, empacada como si fuera una extraña que debía marcharse. Mis manos temblaron mientras sacaba cada objeto. La foto de nuestra luna de miel en Cartagena, donde Roberto me prometió que construiríamos una vida llena de amor. El delantal bordado que usé durante años para cocinar sus comidas favoritas. El perfume francés que él me regaló en nuestro 20º aniversario y que guardaba para ocasiones especiales. Cada artículo era una puñalada.
no solo porque representaban mi vida, sino porque alguien había decidido que esa vida ya no tenía lugar en esta casa. Alguien había empacado mi existencia como si fuera basura que debía ser sacada. Recordé entonces una conversación que había tenido con Roberto pocas semanas antes de su muerte. Estaba muy débil, pero lúcido. Me tomó la mano con esa fuerza que todavía le quedaba y me dijo: Carmen, prométeme que no vas a dejar que nadie te haga sentir que no perteneces a ningún lugar. Esta es tu casa, estos son tus hijos, no importa lo que pase. En ese momento no entendí por qué me decía eso. Roberto siempre había sido protector, pero esas palabras me habían parecido extrañas. Ahora, con la maleta abierta frente a mí y el corazón roto, comenzaba a comprender que mi esposo había visto algo que yo, en mi inocencia y mi dolor, no había querido ver. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cocina, tomando té de manzanilla y tratando de entender cómo había llegado hasta este momento. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj que Roberto me regaló en nuestro primer aniversario. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de que mi vida había cambiado para siempre. Al amanecer, decidí llamar a mi hermana Elena. Ella siempre había sido mi confidente, la única persona que me conocía desde niña y que entendía mis silencios tanto como mis palabras. Cuando le conté lo de la maleta, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Carmen, me dijo finalmente, ¿tú no sabías que Roberto había puesto la casa a nombre de Diego hace 2 años? Mi mundo se tambaló. No, no lo sabía. Durante la enfermedad de Roberto, yo me había concentrado únicamente en cuidarlo. Las visitas al médico, los medicamentos, las noches en vela vigilando su respiración. Había dejado todos los papeles y las decisiones legales en manos de Diego, confiando en que mi hijo velaría por mí como yo había velado por él toda su vida. Roberto estaba preocupado por los impuestos, continuó Elena. Diego le dijo que sería mejor transferir la propiedad para evitar problemas cuando él muriera. Pero Carmen, nunca pensé que esto significaría... No terminó la frase, pero ambas entendimos. Mi hijo había conseguido la casa y su esposa había decidido que no había lugar para mí en ella. Elena me invitó a quedarme con ella mientras decidía qué hacer, pero yo sabía que no podía huir así. Esta era mi casa, aquí estaban mis recuerdos, mi jardín, el lugar donde Roberto y yo habíamos planeado envejecer juntos. No me iría sin luchar. Durante los siguientes días, observé. Mónica venía temprano cada mañana, siempre con alguna excusa, que había que revisar los documentos del seguro, que necesitaba recoger algunas cosas de Roberto, que tenía que hablar con los abogados. Pero yo la veía midiendo las habitaciones con la mirada, anotando cosas en un cuaderno pequeño, haciendo llamadas telefónicas en voz baja. Mi hijo, Diego, parecía incómodo cada vez que nos cruzábamos. Evitaba mi mirada y hablaba en monosílabos. Era como si me hubiera vuelto invisible, como si mi presencia fuera un recordatorio incómodo de algo que prefería olvidar. Una tarde, mientras Mónica revisaba los armarios de la habitación principal, decidí seguirla discretamente. La escuché hablar por teléfono con alguien sobre liberating the master bedroom y finally having space for a proper home office. Hablaba en inglés, quizás creyendo que yo no entendería, pero Roberto me había enseñado algunas palabras durante los años que trabajó en la empresa americana. Esa noche, saqué todos los documentos que pude encontrar. Los papeles del matrimonio, las escrituras originales de la casa, el testamento de Roberto. Era cierto que la casa ahora estaba a nombre de Diego, pero había otras cosas que Mónica no sabía. Propiedades que Roberto y yo habíamos comprado juntos en los primeros años de matrimonio, cuentas bancarias que solo yo conocía, inversiones que había hecho con el dinero de mi trabajo como maestra. También encontré algo más. Una carta que Roberto me había escrito, pero que nunca me entregó,
fechada apenas una semana antes de morir. La letra era temblorosa, pero las palabras eran claras. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Sé que cometí un error al poner la casa a nombre de Diego. Lo hice pensando en protegerte, pero ahora veo que tal vez te puse en peligro. Si alguien trata de hacerte sentir que no perteneces, recuerda que tú construiste esta familia tanto como yo. No dejes que te quiten lo que es tuyo por derecho. Los días que siguieron fueron una danza extraña y silenciosa entre Mónica y yo. Ella continuaba con sus visitas matutinas, cada vez más atrevida en sus planes. Un día llegó con muestras de pintura para renovar la sala. Otro día trajo catálogos de muebles, explicándome que era hora de modernizar el espacio. Yo la observaba con una calma que ni siquiera sabía que poseía. Cada comentario, cada sugerencia, cada mirada evaluativa que le daba a mis pertenencias, todo se almacenaba en mi memoria como evidencia de sus verdaderas intenciones. Mi vecina Esperanza, que había sido mi amiga durante más de 20 años, comenzó a visitarme más frecuentemente. Una tarde, mientras tomábamos café en el jardín trasero, me confesó algo que me heló la sangre. Carmen, no quería decirte esto tan pronto después del funeral, pero Mónica se acercó a mí hace unos días. Me preguntó si yo sabía de alguna residencia para personas mayores que fuera digna y cómoda. Dijo que estaban preocupados por ti, que vivir sola en una casa tan grande podría ser peligroso. Residencia para personas mayores. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanadas. Mónica no solo quería que me fuera de mi casa, ya había comenzado a investigar dónde podría mandarme. ¿Y qué le dijiste?, pregunté tratando de mantener la voz calmada. Le dije que tú eras perfectamente capaz de cuidarte sola, que tenías apenas 62 años y que conocía gente de 80 que vivía independientemente, respondió Esperanza con indignación. Pero Carmen, vi algo en sus ojos, una determinación que me asustó. Creo que ella ya tomó una decisión. Esa noche decidí actuar. Llamé a Lucía, mi hija, que vivía en Madrid. Lucía siempre había sido más distante con los problemas familiares. Prefería mantenerse al margen de los conflictos, pero era mi hija y tenía derecho a saber lo que estaba pasando. Mamá, me dijo después de escuchar toda la historia, ¿estás segura de que no estás malinterpretando las cosas? Tal vez Mónica solo quiere ayudar. Su respuesta me dolió más de lo que esperaba. Incluso mi propia hija dudaba de mi versión de los hechos. Me di cuenta de que Mónica había jugado muy bien sus cartas. Durante meses, mientras yo cuidaba a Roberto, ella se había posicionado como la nuera perfecta, la que se hacía cargo de todo, la que tomaba las decisiones difíciles que nadie más quería tomar. Pero yo tenía algo que Mónica no sabía que tenía: tiempo. Durante todos esos años de matrimonio, había aprendido a ser paciente, a observar, a esperar el momento correcto. Roberto siempre decía que yo tenía la paciencia de un santo y la memoria de un elefante. Ahora iba a necesitar ambas cualidades. Comencé a documentar todo. Cada visita de Mónica, cada comentario, cada cambio que hacía en la casa sin pedirme permiso. Tomé fotos de mis pertenencias que habían sido movidas o guardadas. Hice copias de todos los documentos importantes y se los di a Elena para que los guardara en su casa. También comencé a investigar mis derechos legales. Como viuda, tenía ciertos derechos que no podían ser ignorados, sin importar a nombre de quién estuviera la casa. La propiedad había sido adquirida durante el matrimonio, con ingresos compartidos. Había contribuido tanto económicamente como yo había trabajado como maestra durante 15 años, como con mi trabajo doméstico y cuidado de la familia. Un abogado me confirmó lo que sospechaba. Aunque la casa estuviera a nombre de Diego, yo tenía derechos de usufructo como viuda.
Mónica no podía simplemente echarme como si fuera una inquilina morosa. Mientras tanto, la tensión en la casa se volvía más palpable cada día. Mónica ya no se molestaba en disimular su impaciencia. Sus comentarios se volvían más directos, más hirientes. Un día me dijo que, a su edad, sería más cómodo para mí estar en un lugar donde pudieran cuidarme adecuadamente. Otro día, mientras reorganizaba la cocina sin pedirme permiso, comentó que esta casa necesitaba una renovación completa y que sería difícil hacerlo con alguien tan apegada a las cosas viejas. Cada palabra era como una espina, pero yo seguí callada, seguí observando, seguí esperando, porque sabía que su confianza crecería y con esa confianza vendría la imprudencia, y la imprudencia sería su perdición. La confrontación llegó un jueves por la tarde, exactamente 2 semanas después del funeral de Roberto. Mónica había llegado temprano esa mañana, pero esta vez no venía sola. Trajo a una mujer elegante de unos 50 años que se presentó como la directora de Residencia El Rosal, una casa de retiro para personas mayores. Las encontré en la sala, tomando café en mi mejor vajilla, hablando sobre la transición y los beneficios de la vida comunitaria para personas en mi situación, como si yo no estuviera ahí, como si mi opinión no importara. Señora Carmen, me dijo la directora con una sonrisa profesional, su nuera me ha contado sobre su situación. Entiendo que ha sido muy difícil para usted después de la pérdida de su esposo. En El Rosal tenemos programas especializados para ayudar a las personas a superar el duelo en un ambiente seguro y cariñoso. Mónica asintió, como si fuera una doctora confirmando un diagnóstico. Hemos pensado mucho en esto, Carmen. Sabes que te queremos, pero vivir sola en una casa tan grande. Roberto no querría que estuvieras en peligro. Ahí estaba, la manipulación emocional, usando el nombre de mi esposo muerto para justificar sus planes. Pero esta vez no me quedé callada. ¿Roberto no querría? Pregunté manteniendo mi voz calmada. ¿Tú crees saber qué querría Roberto mejor que yo, que viví con él 35 años? Mónica pareció sorprendida por mi respuesta. Durante semanas había visto a una viuda quebrantada, sumisa en su dolor. No esperaba resistencia. Carmen, no seas difícil, me dijo con condescendencia. Solo queremos lo mejor para ti. En El Rosal tendrás compañía, actividades, cuidado médico. Lo que tendré, la interrumpí, es lo que tú quieres que tenga, pero hay algo que creo que no sabes. Me levanté y fui al escritorio de Roberto. De un cajón que había mantenido cerrado con llave, saqué todos los documentos que había encontrado. Los puse en la mesa de centro, frente a las 2 mujeres. Esta casa podrá estar a nombre de Diego, comencé, pero fue comprada con dinero que Roberto y yo ganamos juntos. Tengo derechos de usufructo como viuda, derechos que no pueden ser ignorados. Además, saqué las escrituras de 2 pequeñas propiedades que Roberto y yo habíamos comprado en los primeros años de matrimonio. Propiedades que habíamos alquilado durante décadas y que habían generado ingresos sustanciales. Estas propiedades están a mi nombre únicamente. Los ingresos que han generado durante años están en cuentas bancarias que solo yo controlo. Roberto era un hombre inteligente. Sabía que podría llegar un día como este. Vi cómo el color se desvanecía del rostro de Mónica. La directora del Rosal pareció incómoda, como si se hubiera dado cuenta de que la habían metido en un conflicto familiar más complejo de lo que esperaba. Pero más importante que todo eso, continué, sacando la última carta que Roberto me había escrito. Mi esposo me dejó esto. Leí en voz alta las palabras de Roberto, sus advertencias sobre proteger lo que era mío por derecho, su arrepentimiento por haber puesto la casa a nombre de Diego. Con cada palabra, la expresión de Mónica se volvía más dura. Además, añadí, mirándola directamente a los ojos, tengo fotos de cada una de tus visitas, documentación de cada cambio que has hecho en mi casa sin permiso
y grabaciones de conversaciones donde hablas sobre liberar mi habitación. Esto último era mentira. No tenía grabaciones, pero la confianza con la que lo dije hizo que Mónica se pusiera pálida. Carmen, comenzó a decir, pero yo levanté la mano para detenerla. Ahora te voy a decir lo que va a pasar. Continué con una calma que no sabía que poseía. Tú vas a salir de mi casa ahora mismo y no vas a regresar a menos que yo te invite. Vas a hablar con mi hijo y le vas a explicar que cometiste un error, que te dejaste llevar por el dolor y la confusión después del funeral. La directora del Rosal ya se había puesto de pie, claramente incómoda con la situación. Creo que hay un malentendido, murmuró. Tal vez sea mejor que regrese en otro momento. No habrá otro momento, le dije firmemente. Gracias por su tiempo, pero sus servicios no serán necesarios. Mónica se quedó sentada, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Durante semanas había tenido el control total, había manejado la situación a su antojo. Ahora, por primera vez, se enfrentaba a una Carmen que no iba a dejarse manipular. No puedes hablarme así, finalmente estalló. Esta casa es de Diego, no tuya. Tú no tienes derecho a echarme. Tienes razón, respondí calmadamente. Esta casa es de Diego, así que creo que es hora de que hable con mi hijo. Esa misma tarde llamé a Diego, no para quejarme, no para crear un conflicto, sino para tener la conversación que deberíamos haber tenido desde el principio. Cuando llegó a la casa, pude ver en sus ojos la culpa que había estado cargando durante semanas. Mamá, comenzó antes de que yo pudiera hablar. Yo no sabía lo que Mónica estaba planeando. Cuando me dijo que había conseguido información sobre residencias, pensé que solo estaba siendo previsora, pensando en el futuro. Se sentó en el sillón de su padre y por primera vez en semanas vi a mi hijo, no al hombre influenciado por su esposa. Diego, le dije suavemente, tu padre y yo te criamos para que fueras un hombre de honor. ¿Es honorable dejar que tu esposa planee deshacerse de tu madre como si fuera un mueble viejo? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mi hijo, que había tratado de ser fuerte durante la enfermedad de su padre, que había cargado con responsabilidades que no debería haber tenido que cargar, finalmente se quebró. Mamá, perdóname, sollozó. Mónica me decía que sería mejor para ti, que estarías más cómoda, más segura. Pero la verdad es que también me decía que necesitábamos el espacio, que con los niños creciendo. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Entendí que mi nuera había jugado con sus emociones tanto como había jugado con las mías. Le había hecho creer que echarme era un acto de amor, cuando en realidad era pura conveniencia. Hijo, le dije, tomando sus manos, esta casa es tuya legalmente, eso es cierto. Pero yo no necesito papeles para saber cuál es mi lugar. Necesito saber que mi familia me quiere aquí. Durante las siguientes horas, Diego y yo hablamos como no habíamos hablado en años. Le conté sobre la maleta, sobre las visitas de la directora del asilo, sobre cómo me había sentido invisible en mi propia casa. Él me contó sobre la presión que había sentido de Mónica, sobre cómo había comenzado a dudar de sus propias decisiones. Cuando Mónica regresó esa noche, esperando encontrar una casa vacía o al menos una suegra derrotada, se encontró con Diego y conmigo tomando té en la cocina, rodeados de álbumes de fotos y recuerdos familiares. La conversación que siguió no fue fácil. Hubo palabras duras, acusaciones, lágrimas. Pero al final se establecieron límites claros. Yo me quedaría en mi casa, en mi habitación, con mis recuerdos y mi jardín. Mónica tendría que aprender a respetarme no solo como suegra, sino como la matriarca de la familia. No fue un final de cuento de hadas. Mónica y yo nunca seremos amigas íntimas, y probablemente siempre habrá una tensión subyacente en nuestras interacciones. Pero aprendimos a coexistir con respeto mutuo. Ella entendió que yo no era un obstáculo en su vida,
sino parte de la historia de la familia que había escogido al casarse con Diego. 6 meses después, mientras cuidaba mi jardín de jazmines, los mismos que Roberto y yo plantamos juntos, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El dolor de perder a mi esposo nunca desaparecería completamente, pero había encontrado algo que no sabía que había perdido. Mi propia voz, mi propia fuerza. Roberto tenía razón cuando me dijo que no dejara que nadie me hiciera sentir que no pertenecía. Pero lo que él no sabía, y lo que yo descubrí en esos días difíciles, es que yo siempre había tenido esa fuerza. Solo había necesitado recordar cómo usarla. Ahora, cuando otras mujeres de mi edad me cuentan historias similares, cuando me dicen que se sienten invisibles o desplazadas en sus propias familias, les digo lo mismo que me hubiera gustado que me dijeran a mí: no eres demasiado vieja para luchar por tu lugar en el mundo. No eres demasiado vieja para exigir respeto. Y definitivamente no eres demasiado vieja para recordar quién eres más allá de los roles que otros esperan que cumplas. Mi casa sigue oliendo a jazmines, mi jardín sigue floreciendo, y yo sigo aquí, donde siempre pertenecí. Si esta historia tocó tu alma, dale like, suscríbete y comparte tu reflexión en los comentarios. Para la próxima historia, haz clic en la caja a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje de recuerdos vividos.